Durante más de 4 décadas, Marcos Witt ha sido uno de los referentes más influyentes en la música cristiana en toda América Latina y Estados Unidos. Su voz, sus letras y su manera de conectar emocionalmente con millones de creyentes alrededor del mundo lo transformaron en algo más que un artista. Se convirtió en un símbolo de consuelo, esperanza y fe inquebrantable. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, de los auditorios multitudinarios y de los premios que reconocieron su trayectoria, existía una historia íntima, silenciosa, llena de tensiones personales y señales preocupantes que, aunque estaban ahí, muchos preferían no ver. Y todo esto ha desembocado en un desenlace doloroso. El diagnóstico devastador que su familia finalmente decidió confirmar públicamente. Para comprender la magnitud de esta situación, para entender por qué millones de personas en todo el mundo quedaron conmocionadas tras la noticia, es necesario regresar al principio, no a los escenarios, sino al corazón de un hombre que desde su infancia estaba destinado a convertirse en líder, en guía espiritual, en artista, pero también en un ser humano profundamente sensible, vulnerable y expuesto a una presión emocional que pocos podían imaginar. Marco Antonio Witt Camargo nació en San Antonio, Texas, en 1962, en el seno de una familia misionera. Su infancia transcurrió entre viajes, iglesias, comunidades pequeñas, prédicas y música. Desde muy pequeño, la estructura de su vida estuvo marcada por un ambiente profundamente espiritual, pero también por un nivel de responsabilidad emocional que, sin proponérselo, lo moldeó para siempre. Mientras otros niños soñaban con profesiones o aventuras infantiles, Marcos crecía escuchando cómo su familia hablaba de fe, servicio y sacrificio. Aprendió que la vida no era solo vivir, era servir. No era solo existir, era impactar. No era solo cantar, era edificar. Sin embargo, esa carga espiritual y emocional, aunque poderosa, comenzaba a formar en él una tensión interna que muchos líderes religiosos experimentan en silencio. La obligación moral de no fallar nunca. Cuando Marcos inmigró a México, un país que terminaría adoptándolo como uno de los suyos, su talento empezó a florecer de manera sorprendente. Su manera de interpretar la música cristiana no solo era profesional, era auténticamente emocional. No era un artista más, era un transmisor de paz, un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Con el paso de los años, lanzó himnos que rompieron fronteras. Renuévame, tu fidelidad, enciende una luz. Gracias, Dios ha sido bueno. Su influencia fue tan grande que, para muchos creyentes, la voz de Witt estuvo presente en los momentos más difíciles de sus vidas. Pérdidas familiares, enfermedades, crisis económicas, duelos, desesperanza. Marcos se convirtió en un compañero espiritual para millones, y sin embargo, ser un ícono espiritual tiene un costo silencioso. La gente espera que nunca te quiebres. Uno de los aspectos menos conocidos, pero más determinantes, de la vida de Marcos Witt es que siempre se sintió responsable del estado emocional de los demás. Cada canción, cada palabra, cada predicación, cada concierto estaba cargado de una expectativa enorme, la de transmitir fortaleza. Eso significaba que no podía mostrarse confundido, mostrarse triste, mostrarse agotado, mostrarse enfermo, mostrarse vulnerable. Cualquier señal de fragilidad podía ser interpretada, erróneamente, como una debilidad espiritual. Esa presión acumulada, mantenida durante décadas, dejó huellas profundas. Cercanos a él relatan que Marcos tenía una habilidad impresionante para esconder su agotamiento. Terminaba conciertos gigantescos ovacionado por miles, y apenas minutos después, detrás del escenario, su respiración se volvía pesada. Sus manos temblaban ligeramente y su expresión cambiaba a un cansancio que solo su círculo íntimo conocía. Nadie lo imaginaba, pero por dentro llevaba años desgastándose. Aunque Marcos siempre se caracterizó por su energía imponente,
Hubo señales de que algo no estaba bien mucho antes del diagnóstico trágico que recientemente fue confirmado: fatiga crónica. En entrevistas de los últimos años, comenzó a mencionar, siempre con humor, que sus giras lo dejaban rendido. Pero quienes lo conocían sabían que el cansancio no era normal, era más profundo, más persistente. Pérdida de fuerza en la voz. Sus seguidores más fieles notaron que, en ciertos conciertos, su voz no alcanzaba las notas con la misma intensidad. Lo atribuían a la edad, pero su familia sabía que había más: cambios en su peso y su postura. En sus apariciones públicas se veía más delgado, más rígido, con gestos controlados, como si cada movimiento tuviera que ser cuidadosamente medido para no mostrar dolor. Dolores inexplicables. En varias conferencias privadas confesó que tenía dolores musculares que aparecían sin causa aparente. Sin embargo, nadie imaginaba la columna final de este rompecabezas: un diagnóstico inesperado y devastador. Muchos recuerdan el accidente aéreo de 2012 en Guatemala, cuando el helicóptero en el que viajaba sufrió un aterrizaje forzoso. Marcos sobrevivió, pero con múltiples fracturas costales, lesiones graves en la pierna y un traumatismo de tórax. Los médicos advirtieron que ese incidente podría traer consecuencias a largo plazo, y así fue. Lo que pocos sabían es que desde aquel día, Marcos vivió con dolores constantes, movilidad reducida en ciertos periodos, dificultad para respirar profundamente, episodios repentinos de tensión muscular crítica. Durante años, escondió el dolor detrás de sonrisas, discursos y canciones. Pero el cuerpo nunca olvida. La pandemia de COVID-19 no solo afectó al mundo físicamente, sino también emocionalmente. Para Marcos, fue un doble impacto. Por un lado, contrajo el virus y sufrió complicaciones que dejaron secuelas en su sistema respiratorio. Por otro, la pausa forzada en su agenda lo obligó a enfrentar consigo mismo aquello que había postergado por años: el deterioro silencioso de su salud. Según allegados, durante esos meses vivió momentos de angustia profunda, temiendo que nunca podría volver a cantar con la misma fuerza. En entrevistas, mencionó que sintió que había perdido parte de su capacidad pulmonar. Era uno de los primeros indicios de que algo más serio se estaba gestando. A mediados del año pasado, durante un viaje con su familia, Marcos experimentó un episodio extremo: dificultad aguda para respirar, mareos, debilidad en las piernas, dolor intenso en la caja torácica. Fue llevado de inmediato al hospital. Allí comenzaron los estudios que semanas después conducirían al diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. La familia mantuvo silencio durante meses. El mundo seguía especulando. Solo ellos sabían la verdad. Y cargaban con un dolor que no estaban listos para compartir. Antes de que la familia hiciera pública su situación, Marcos intentó continuar con sus compromisos, aunque a menor escala. Pero sus apariciones públicas comenzaron a disminuir considerablemente. Sus seguidores lo notaron. Los rumores se extendieron. La tensión aumentó. Fue entonces cuando su familia se dio cuenta de que ya no podían guardar silencio. El trágico diagnóstico, que detallaremos en el capítulo 2, impactó profundamente a toda su familia. Un diagnóstico que no solo explicaba los años de dolor acumulado, sino que también delineaba un panorama de cuidados intensivos y cambios radicales en su vida. Su esposa, sus hijos y sus seres queridos decidieron entonces que era hora de decir la verdad, no porque buscaran la atención de los medios, sino porque debían preparar a sus seguidores para lo que se avecinaba. También porque Marcos, siempre transparente sobre su postura, no quería llevar una doble vida. La confirmación oficial fue breve, cuidadosa, respetuosa, pero extremadamente dolorosa. El mundo quedó conmocionado. La confirmación oficial del diagnóstico de Marcos Witt fue uno de los momentos más tristes y conmovedores para la comunidad cristiana internacional. Durante meses, su familia trató de protegerlo del escrutinio público
intentando procesar en privado una noticia que cambió para siempre el rumbo de sus vidas. Sin embargo, la gravedad de su estado y el impacto emocional que atravesaron los llevó, finalmente, a dar un paso adelante y a hablar con honestidad. Después de numerosos estudios realizados en Estados Unidos y México, los médicos entregaron un diagnóstico que cayó como un golpe brutal para todos. Marcos Witt sufre una condición degenerativa, progresiva y de alto riesgo que afecta principalmente su sistema respiratorio y neuromuscular. Aunque la familia no reveló públicamente el nombre exacto de la enfermedad, para proteger la privacidad del cantante, fuentes cercanas han confirmado que se trata de un padecimiento que afecta la movilidad, causa debilitamiento muscular, compromete la respiración, produce episodios de fatiga extrema y puede avanzar de manera impredecible. Los médicos fueron claros. La enfermedad no tiene cura, pero sí puede manejarse con tratamientos paliativos y terapias de soporte que ayuden a frenar parcialmente el deterioro. Fue un golpe seco, inesperado y devastador. El momento en que los médicos lo explicaron todo fue una de las experiencias más traumáticas para la familia. Los testigos describieron el día como silencioso, frío, como si el tiempo se hubiera detenido. El médico de guardia habló con total seriedad. Señor Witt, su condición requiere cuidados constantes. Debe prepararse para grandes cambios en su vida. Marcos bajó la cabeza. No lloró, no dijo nada, no se quejó. Su reacción fue aún más dolorosa. Cerró los ojos y respiró hondo, como si cargara con un peso interior que nadie más podía ver. Su esposa le tomó la mano. Sus hijos guardaron silencio, intentando asimilar lo que oían. El diagnóstico no solo afectó a Marcos, también afectó a todos los que lo rodeaban, su esposa. Fue la primera en derrumbarse, no delante de él, sino sola, en el estacionamiento del hospital. Ella comprendía la fortaleza mental de su esposo, pero también entendía profundamente su debilidad física tras el accidente de 2012 y el daño acumulado durante años de giras constantes. Sus hijos. Los hijos adultos de Marcos reaccionaron de manera diferente. Algunos estaban enojados, algunos asustados, algunos guardaban silencio, dolidos y confundidos. Todos compartían un pensamiento que los atormentaba. ¿Qué haremos si la enfermedad progresa más rápido de lo esperado? Su madre y hermanos. Desde casa, recibieron la noticia como un shock. Para ellos, Marcos siempre había sido el pilar, el líder, el fuerte. Verlo ahora tan débil era realmente desgarrador. El cantante siempre hablaba de fe, esperanza y creencia en Dios. Pero también era humano, y la primera etapa que atravesó fue la negación silenciosa. Durante muchos días, evitó hablar del diagnóstico. Intentó seguir con su rutina. Decía cosas como, estoy bien, fingía estar bien, lo cual no era cierto. Sin embargo, los síntomas físicos aparecían cada vez con más frecuencia. Falta de aire al caminar, pérdida de fuerza en las manos, temblores repentinos, agotamiento incluso con un mínimo esfuerzo. Había algo diferente en su cuerpo, y él lo sabía. El momento decisivo llegó una madrugada cuando, según sus allegados, Marcos tuvo graves dificultades respiratorias. Su esposa llamó a una ambulancia. Respiraba de forma superficial y rápida. Su pecho no se expandía con normalidad y estaba visiblemente desorientado. Fue trasladado de urgencia al hospital. Allí, los médicos fueron firmes. Los síntomas no pueden seguir ignorándose. Necesita tratamiento a largo plazo. Esa noche, Marcos lloró por primera vez. Lloró no por miedo a morir, sino por miedo a ser dado de baja del servicio. Tras semanas de deliberaciones internas, la familia Witt decidió hacer público el diagnóstico. Lo hicieron por 3 razones principales. La salud de Marcos ya no podía ocultarse. La cancelación de conciertos, su ausencia en eventos y sus aparentes cambios de comportamiento alimentaron los rumores. Querían evitar especulaciones dañinas.
Internet estaba inundado de teorías, algunas completamente falsas. Querían oraciones y apoyo. Sabían que la comunidad cristiana lo amaba profundamente. El comunicado oficial fue breve, cauto y desgarrador, pero dejó claro el mensaje. La salud de Marcos se había deteriorado gravemente. La noticia se extendió como la pólvora por Latinoamérica, Estados Unidos y las comunidades hispanas de Europa. En tan solo unas horas, miles de iglesias organizaron cadenas de oración, pastores enviaron mensajes de apoyo, artistas cristianos expresaron su dolor, y millones de fans compartieron recuerdos de cómo las canciones de Marcos habían transformado sus vidas. La respuesta fue emotiva, poderosa y profunda. La vida diaria de la familia Witt cambió por completo. Cuidadores y enfermeras. La familia contrató a un especialista para monitorear su respiración, administrarle medicamentos y controlar sus episodios de debilidad. Reformas en su hogar. Tuvieron que instalar barandillas, sillas especiales, equipos de asistencia respiratoria, monitores de energía vital, rampas y una zona de fisioterapia, dieta especial y fisioterapia diaria. Los médicos recomendaron una dieta rica en nutrientes antiinflamatorios y ejercicios específicos para ralentizar la pérdida de movilidad. Tras su diagnóstico, Marcos se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida: poner en pausa su carrera artística indefinidamente. Su familia explicó que los conciertos eran demasiado agotadores, viajar era extenuante. La presión de hablar o cantar durante largos periodos de tiempo agravaba sus síntomas. Para un hombre que había dedicado toda su vida a la música, este retiro temporal, y quizás incluso permanente, fue un duro golpe emocional. Según sus allegados, el día que guardó el micrófono en su estudio privado, Marcos permaneció sentado en silencio durante casi una hora, simplemente observándolo. Ese momento quedó grabado en la memoria de su familia. Los expertos han sido claros. La enfermedad es progresiva, los síntomas pueden empeorar, su movilidad puede disminuir, necesitará cuidados de por vida. Pero también dicen algo más. La actitud mental y espiritual puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Y si hay algo que Marcos tiene en abundancia, es fortaleza interior. La familia ha expresado en privado: no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que la enfermedad progrese, pero lo superaremos juntos, con amor, fe y esperanza. Ese mensaje resume la esencia de este periodo: un camino incierto, una lucha diaria, una familia unida, un hombre que se negó a rendirse, un diagnóstico que lo cambió todo, pero que no destruyó lo esencial: su fe. La enfermedad degenerativa de Marcos Witt no solo cambió su vida familiar y su carrera, sino que también transformó profundamente su perspectiva sobre la vida, su ministerio y el futuro. En este último capítulo, exploraremos a fondo su vida actual, los desafíos que enfrenta a diario, el verdadero impacto de la enfermedad en su salud física y mental, y la triste noticia que su familia finalmente decidió compartir con el mundo. Una dolorosa confirmación que millones de fans han presentido, pero que no habían aceptado. Desde su diagnóstico, la vida diaria de Marcos ha cambiado por completo. Su otrora ajetreada agenda de vuelos, conferencias, grabaciones y grandes conciertos se ha convertido ahora en citas médicas, sesiones de fisioterapia, monitoreo continuo, ejercicios de respiración y largos periodos de reposo forzado. Terapia respiratoria. A medida que sus pulmones se deterioran, Marcos debe realizar ejercicios de respiración controlada cada pocas horas para poder respirar. Estos ejercicios, aunque aparentemente sencillos, son muy exigentes y agotadores. Movilidad reducida. La enfermedad afecta a grupos musculares esenciales. Algunos días, caminar unos pocos metros puede ser todo un reto. En los días más difíciles, necesita ayuda para ponerse de pie, agarrar objetos o mantener el equilibrio. Dolor persistente. Uno de los efectos más devastadores es el dolor persistente, especialmente en la espalda,
el pecho y las extremidades. Los médicos dicen que se debe a una combinación de las secuelas del accidente de 2012 y la progresión silenciosa de la enfermedad degenerativa, fatiga extrema. Actividades sencillas, como hablar unos minutos, escribir un mensaje de texto o atender a invitados, pueden dejarlo exhausto durante horas. Aún así, Marcos intenta encontrar pequeños momentos de alegría. Leer, rezar, escuchar música o simplemente sentarse en su jardín a contemplar la puesta de sol. Su vida ahora se compone de cosas sencillas, pero significativas. Enfrentar una enfermedad así supone un enorme desafío emocional. Para Marcos, acostumbrado a ser un símbolo de fortaleza espiritual, aceptar su debilidad es un proceso desgarrador, pero también profundamente transformador. De la negación a la aceptación. Al principio, creía que podía seguir con su vida normal, pero al presenciar su deterioro físico, comprendió que necesitaba aceptar la realidad, adaptarse y, sobre todo, dejarse cuidar. Una fe puesta a prueba. Marcos nunca perdió la fe, pero también tuvo momentos de duda. En su corazón, confesó a su familia. Sabía que Dios podía obrar milagros, pero nunca pensé que mi mayor desafío sería aprender a aceptar la debilidad. Emociones reprimidas. A pesar de sus esfuerzos por ser fuerte, hubo días en que la frustración lo abrumaba. Días en que su voz se debilitaba, en que su cuerpo se resistía, en que le costaba respirar. Sin embargo, su familia insiste en que, incluso en los momentos más difíciles, Marcos mantuvo una serenidad profundamente conmovedora. Para millones de fans, una de las señales más claras de su delicado estado de salud fue su prolongada ausencia de conciertos, conferencias y grandes eventos. El escenario era su hogar espiritual, donde su voz no solo cantaba, sino que también sanaba, inspiraba y transformaba. La última vez que cantó en público, fuentes cercanas a él afirman que, durante su última actuación, Marcos tuvo dificultades desde el principio. Falta de aire, incapacidad para mantener las notas, temblores en las manos sobre el micrófono, largas pausas entre canciones. El público lo notó, pero lo atribuyó al cansancio. Nadie sospechaba que fuera el preludio de un retiro inevitable. Al final, Marcos permaneció en silencio en el camerino, consciente de que probablemente este sería su último concierto completo. Desde el anuncio de su diagnóstico, comunidades cristianas en más de 30 países han iniciado cadenas de oración. En iglesias, familias y grupos juveniles, el nombre de Marcos Witt se ha convertido en una constante fuente de consuelo. Se observaron las siguientes actividades: sesiones de oración, ayunos comunitarios, reuniones especiales, transmisiones en vivo de oraciones por su vida. Esto demuestra el inmenso cariño que la gente le tenía y el profundo impacto emocional que su enfermedad tuvo en toda la comunidad. La esposa, los hijos y el equipo más cercano de Marcos han sido fundamentales para ayudarlo a mantener su estabilidad mental. Su hogar se ha convertido en un refugio de cuidado, amor, oración y apoyo constante. Su esposa, su apoyo espiritual. Ella se ha hecho cargo de la mayoría de las responsabilidades diarias: coordinación médica, supervisión de la terapia, preparación de comidas especiales y apoyo emocional. Sus hijos se turnan para pasar tiempo con él, leerle, conversar con él, ir de excursión con él y ayudarlo en todo lo que su padre necesite. Un equipo de profesionales dedicados, fisioterapeutas, médicos, enfermeros y terapeutas respiratorios, trabajan diariamente para garantizar que Marcos tenga la mejor calidad de vida posible. Antes de su enfermedad, Marcos tenía varios proyectos importantes en marcha: un nuevo álbum de música cristiana, una autobiografía, una serie documental sobre su vida y ministerio, una gira internacional de aniversario. Todos están en pausa, no cancelados, pero indefinidamente. La familia afirma que no desea presionarlo ni obligarlo a continuar con actividades que puedan poner en riesgo su salud.
Su máxima prioridad es su salud. Esto es lo más desgarrador. La noticia que la familia había evitado compartir finalmente se ha confirmado. La enfermedad de Marcos Witt está progresando más rápido de lo que los médicos habían previsto. Esto significa debilidad creciente, dependencia creciente, episodios más frecuentes de dificultad para respirar, movilidad reducida. Requiere monitoreo constante. Su estado se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, lo que obliga a la familia a prepararse para un periodo aún más difícil. Aunque esta conclusión se sospechaba desde hace tiempo, su familia decidió confirmarla públicamente. Marcos Witt no podrá volver a los escenarios como antes. No podrá ofrecer conciertos completos, giras largas, eventos multitudinarios, grabaciones de estudio a gran escala. Los médicos lo han considerado demasiado peligroso para su salud. Para un cantante cuya vida entera está dedicada a la música, esta es una noticia verdaderamente devastadora. Sin generar pánico, pero tampoco ocultando la verdad, la familia admite que los próximos meses serán cruciales. La condición de Marcos requerirá monitoreo constante. Aunque la enfermedad es incurable y no se puede detener por completo su progresión, los médicos se enfocan en controlar el dolor, mantener la función respiratoria, prevenir complicaciones, mejorar su calidad de vida. La familia pide privacidad y oraciones, reconociendo que están atravesando un momento muy delicado y emocionalmente difícil. En una breve grabación de audio compartida desde su casa, Marcos pronunció palabras que conmovieron a millones hasta las lágrimas. No sé qué me depara el futuro, pero sé quién tiene mi futuro en sus manos, sigo creyendo. Gracias por quererme tanto. Su voz era suave, ronca y débil, pero llena de paz. El video se viralizó en pocas horas. Aunque su salud se ha deteriorado, el legado de Marcos Witt perdura. En sus canciones, en sus enseñanzas, en las vidas que transformó, en las iglesias que ayudó a fundar, en los pastores que formó, en los millones que encontraron consuelo en su música. Aunque sus pasos se hayan ralentizado y su voz ya no resuene como antes, su influencia seguirá viva. La historia de Marcos Witt, tal como la hemos recorrido en estos 3 capítulos, es mucho más que la crónica de una enfermedad degenerativa o la descripción de un deterioro físico inevitable. Es, en esencia, la historia profundamente humana de un hombre que entregó su vida entera al servicio de los demás, que llevó esperanza donde había oscuridad, que levantó corazones abatidos y que dedicó cada uno de sus años de vida a un ministerio sincero, honesto y profundamente transformador. Hoy, cuando su salud atraviesa uno de los momentos más críticos y su familia confirma la progresión acelerada de su condición, la figura de Marcos adquiere una dimensión aún más grande, más noble, más luminosa. Porque en la fragilidad también hay gloria, en la vulnerabilidad también hay fuerza, y en el dolor también hay belleza cuando se vive con fe, humildad y amor. Su diagnóstico no marca el final de su historia, marca un nuevo capítulo, uno en el que su voz puede ser más suave, pero su mensaje es más poderoso que nunca. Uno en el que sus pasos pueden ser más lentos, pero su legado camina más rápido que cualquier gira internacional. Uno en el que ya no llena estadios, pero llena almas. Uno en el que su presencia física puede debilitarse, pero su presencia espiritual se fortalece y se expande. Cuando hablamos de Marcos Witt, no hablamos solo de música. Hablamos de miles de vidas restauradas por sus canciones, generaciones enteras de líderes inspirados por su ejemplo, iglesias que renacieron bajo su guía, corazones que encontraron consuelo en momentos de angustia, familias enteras que redescubrieron su fe a través de su obra. Es imposible medir la huella que ha dejado en el mundo. No existe un número, una estadística o un gráfico que pueda expresar lo que significa para quienes alguna vez escucharon una de sus canciones durante una noche de dolor, una tarde de duelo, una mañana de incertidumbre. En cada nota,
Marcos sembró esperanza. En cada palabra, sembró vida. En cada concierto, sembró luz. Y esas semillas continúan creciendo hoy, incluso cuando su voz se ve obligada a guardar silencio. Tras confirmarse el rápido deterioro de la salud de Marcos, miles de personas en todo el mundo se unieron en oración, ayuno y para enviarle palabras de apoyo. Esta expresión espontánea subrayó un punto crucial. Marcos no está solo. Nunca lo ha estado. Y nunca lo estará su familia. Aunque profundamente afligida, ha encontrado consuelo en cada mensaje, cada comentario, cada oración enviada desde todos los rincones del planeta. Saben que Marcos es amado más allá de fronteras, iglesias e idiomas. Hoy, más que nunca, su familia anhela la unidad, unidos en la oración, unidos en la fe, unidos en el amor. Porque este es un momento crucial para Marcos, pero también para la comunidad cristiana internacional, que ha crecido con su música y ahora desea acompañarlo en su momento más difícil. Un hombre que sigue enseñando, incluso en la debilidad. Hay una cita que su esposa compartió recientemente, tras uno de los momentos de debilidad de Marcos. Aunque su cuerpo esté agotado, su espíritu sigue enseñando. Esa cita resume perfectamente este periodo. Hoy, Marcos ya no predica desde el púlpito, no canta en el escenario, no compone en el estudio. Hoy, enseña desde otro lugar, desde la fragilidad, desde la humildad, desde la serenidad ante un diagnóstico que habría destruido a cualquiera. Su ejemplo, lejos de desvanecerse, se fortalece. ¿Qué le depara el futuro? Un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Su familia dice que no sabe qué les traerán los próximos meses. Saben que la enfermedad es impredecible, que su progresión podría empeorar en cualquier momento, que habrá días especialmente dolorosos y días en que la esperanza superará al miedo. Pero también saben algo más. Marcos sigue luchando, sigue creyendo, sigue agradecido cada día al despertar. La familia ha dejado claro que todos los cuidados, tratamientos y apoyo se dedicarán a brindarle la mejor calidad de vida posible, rodeado de quienes lo aman. Un mensaje para sus fans. Ustedes también forman parte de esta historia. Si están leyendo esto es porque de alguna manera, la vida, la música y el ministerio de Marcos Witt les han tocado el corazón. Quizás crecieron escuchando su música. Quizás alguna de sus canciones les ha dado consuelo en momentos de pérdida. Quizás les ha acompañado en tiempos difíciles. Quizás les ha ayudado a encontrar a Dios en medio de la desesperación. La verdad es que ustedes también forman parte de esta historia. Y en este momento, su apoyo no solo es bienvenido, sino necesario. Su familia lo ha dejado claro. Las muestras de cariño del público han sido uno de los pilares más fuertes de apoyo espiritual de Marcos durante este tiempo. Un simple comentario, una oración, una palabra de aliento pueden significar mucho. Si este artículo les conmovió, si la vida de Marcos Witt significó algo para ustedes, si desean seguir acompañándolo en este camino con respeto, compasión y amor, les invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal, aquí compartimos actualizaciones exclusivas sobre su salud, mensajes de apoyo de artistas y pastores, análisis profundo de su legado musical, artículos destacados sobre su carrera, reflexiones sobre la fe, la perseverancia y la esperanza, entrevistas con personas cercanas a su familia. Suscribirse a nuestro canal es más que un simple gesto digital, es una forma de conectar, de demostrar su cariño, de decir, siempre estamos contigo, Marcos. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna información importante sobre su recuperación, tratamiento, momentos de esperanza y comunicados oficiales de su familia. Comparte esta publicación. Llega a más personas. Inspira a más corazones a orar por él. Ayuda a que más personas recuerden su legado. Porque Marcos Witt fue más que un cantante, fue un ícono de fortaleza, un ícono de fe, un ícono de amor incondicional,
un ícono de dedicación al servicio de los demás. Hoy, más que nunca, merece nuestro apoyo. Gracias por leer esta historia. Gracias por seguirla. Gracias por ser parte de esta comunidad que nunca se rinde. Suscríbete, comparte y conecta. Porque incluso en su silencio, la voz de Marcos vive en todos nosotros.